Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Can I believe that what I saw that... Un saludo muy especial a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior en este sábado 13 de abril del año 2024. Y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte. Porque la única sala de cine en la radio de Colombia es De Película. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo en nuestras cuentas de las redes sociales en X. Somos @caracoldepeli, también estamos en Instagram y en TikTok como @caracoldepelícula. El 26 de abril de 1982 se publicó un álbum de heavy metal titulado The Number of the Beast. Y su quinta canción, su quinto tema, es la que lleva por título este tema, esta rola de casi 5 minutos de duración y que tenemos de fondo aquí en De Película de Caracol Radio. The Number of the Beast, el nombre de la bestia. La voz que ustedes escuchaban al principio era la inconfundible de el gran Vincent Price, el maestro de las obras del terror, incluyendo The House of the Haunted Hill, y que también hizo esa voz, Darkness Falls Across the Land, en el cierre de la épica Thriller de Michael Jackson. Y también aquí empieza a hablar acerca de ese número de la bestia, el 666. ¿Y por qué escuchamos a esta hora de la mañana aquí en De Película de Caracol Radio Iron Maiden con The Number of the Beast? Pues precisamente porque esa historia trata sobre un hombre que sueña que está en el infierno con gente haciendo rituales satánicos, sacrificios y cosas demoníacas, y hace énfasis en que la bestia, el anticristo, el hijo del demonio, tiene en su cabeza el 666, el número de la bestia. Y todo está relacionado precisamente con nuestro especial del fin de semana. Y es que hoy, sábado y mañana domingo, aquí en De Película de Caracol Radio, estaremos recordando a través de los sonidos, de la información, de las anécdotas, una saga cinematográfica que estrena una nueva entrega. Todo comenzó por allá en 1976 de la mano del gran Richard Donner, con The Omen, la profecía, la historia de Damien Thorne. Y se han producido una serie de entregas en el 78, en el 81, en los años 90, un remake, una versión más reciente, y en la cartelera nacional está una nueva producción perteneciente a toda esta franquicia titulada The First Omen, la primera profecía. Una producción de los Estados Unidos en coproducción con Italia, que tiene entre otros en su elenco al gran Bill Nighy. Y recorreremos desde esos años 70 hasta nuestros días la saga cinematográfica de la profecía con el número de la bestia, The Number of the Beast. Y aquí escuchamos a su majestad Iron Maiden, los reyes del nuevo metal del Reino Unido.
¿Nota usted algo extraño? No, nada. Al principio creí que era una simple mancha de la película. Una extraña coincidencia. Pero volvió a ocurrir. Asombroso, ¿no le parece? Y con estos sonidos doblados al español latino, muy con el tono de esa época de los años 70, viajamos atrás en el tiempo hasta 1976 con una producción de 1 hora 51 minutos de duración que navegaba con propiedad los terrenos del terror, el misterio y ese tipo de horror que está ligado con la religión. Su título, The Omen, La Profecía. Por eso comencé a investigar. Dice el informe del forense que Brennan tenía cáncer. Debía usar morfina diariamente. Se inyectaba 2 y hasta 3 veces al día. Porque sabía que moriría. Supongo que sí. Esta producción fue estrenada el 6 de julio de 1976 en el Reino Unido, el 25 de junio del mismo año en los Estados Unidos, recaudando más de $4 millones en su primer fin de semana, y la película recaudó un total de $60 millones en la Unión Americana. Tenía la forma de 3 números 6. ¿De un campo de concentración? Eso pensé, pero no. La biopsia reveló que era de nacimiento. Para los expertos, junto con El bebé de Rosemary, la obra de Roman Polanski y El exorcista de William Friedkin, esta es una de las pocas producciones cuya calidad trascendió el género de terror sobrenatural. Años después tuvo secuelas de las cuales estaremos hablando más adelante, y por supuesto en medio de una sonora campaña de mercadotecnia, allí empezó a coincidir con la fecha del anticristo, de la venida del hijo del demonio a reinar la tierra. Hay 40 cruces, las conté. Creo que intentaba evitar que algo entrara. La policía consideró que era loco y no me impidió entrar a ver si encontraba algo que fuera útil. La dirección de La Profecía, modelo 1976, corrió a cargo del gran maestro Richard Donner, el hombre que además fue productor, guionista, nacido el 24 de abril de 1930 en el Bronx, en Nueva York, en la Gran Manzana, y que murió el 5 de julio del 2021 en Los Ángeles, California. Un hombre recordado por películas como Superman, la de 1978, también la segunda entrega de 1980, Lethal Weapon, Arma Mortal, con Mel Gibson y Danny Glover, y también Lady Hawk, esa entrañable película de los años 80, más exactamente de 1985. Para entender lo que sugieren. El primer recorte es de una revista astrológica. Habla de un insólito fenómeno. Un cometa cambió su forma hasta parecerse a la estrella que fue vista sobre Belén hace 2000 años. Solo que... Y aquí mezclaban todo tipo de asuntos, incluyendo una profecía, tal cual, su título para el público hispanoparlante, acerca de una suerte de evento astronómico y que presagiaba la llegada del mal a la Tierra. Uno de sus protagonistas, otra de esas grandes leyendas del cine de todos los tiempos, actor y productor, nacido el 5 de abril de 1916 en California, que murió el 12 de junio del año 2003 en Los Ángeles, el gran Gregory Peck, el mismo hombre de To Kill a Mockingbird, Matar a un ruiseñor, el famoso, uno de los abogados más impresionantes en la historia del cine, Atticus Finch, en esa sensacional película en blanco y negro de 1962. También estuvo en Roman Holiday, o Vacaciones en Roma, ese muy, muy bien logrado romance en la película de 1953, donde compartía ese elenco al lado de la preciosa e inolvidable Audrey Hepburn como esa princesa, y las escenas famosas en blanco y negro con la motocicleta Vespa recorriendo las calles de la ciudad eterna. También este hombre fue nada menos y nada más que el doctor Joseph Mengele en la película de 1978, Los niños del Brasil, y fue John en Spellbound de 1945. Tomé una de mí mismo en el espejo. Sí, una película supremamente inquietante que además también tenía en el elenco, en el reparto, a Lee Remick,
una actriz nacida en 1935 en Massachusetts, el 14 de diciembre, y que murió el 2 de julio del 91 en Los Ángeles, California. Estuvo en cintas como Anatomía de un asesinato del maestro Otto Preminger por allá en el 59, y también en la película Días de vino y rosas, una muy buena producción de 1962. ¿Dónde está Damián? Hablé con la señora Horton. Ella lo está cuidando. Y una de las escenas clásicas es la que sostiene un fotógrafo, un hombre que empieza a darse cuenta a través de revelar en su cuarto oscuro las fotografías y notar una serie de eventos que no están relacionados con la lógica acerca de unas señas, claras señas de las personas que antes de su muerte ya estaban prácticamente marcadas para un fatal desenlace. Y ese hombre, precisamente, ese rol, el de Jennings, un acucioso fotógrafo, era interpretado por el gran actor David Warner, que falleció recientemente en 2022, el 24 de julio en Londres. Había nacido el 29 de julio de 1941 en Manchester, en Inglaterra. David Warner, además, estuvo en Tron, en Titanic. Sí, fue ese acucioso hombre que prácticamente quiere dañar el amor entre los personajes principales. Y David Warner también estuvo en la película En la boca del miedo en 1994. Y por supuesto, el gran centro de atención de esta película, un papel muy bien logrado, además que lo hizo a muy corta edad, el actor Harvey Stephens. Nació el 12 de noviembre de 1970 en el Reino Unido. Para esa producción, para el rodaje, apenas tenía 6 años de edad, y de ahí en adelante pues podría decirse que quedó marcado por su rol en La Profecía. Hizo pequeños papeles en Tesoros de Hollywood, una serie de televisión, y también en Gauguin, el Salvaje. ¿Es la dirección correcta? Ah, ci fu un incendio anni fa. Ma cosa è successo? Ci fu un terribile... Y ya pasando a la historia, aquí aparecen los Thorne, el matrimonio que conforman Catherine, el rol a cargo de Lee Remick, en compañía de Robert Thorne, un hombre que se mueve en las altas esferas de la política, que tiene una carrera promisoria, que prácticamente de no mediar algún evento extraordinario va a tener un gran poder en sus manos. Pues ellos están en una difícil situación porque han intentado durante varios años tratar de ser padres, pero infortunadamente la genética y el destino no los acompaña. Por eso, cuando en uno de sus últimos intentos, Kathy Thorne da a luz un bebé muerto, su esposo Robert le oculta la verdad y, aconsejado de mala manera por unas personas que hacen parte de la iglesia, le entregan un niño huérfano, y él le dice a su esposa que este es su hijo y que afortunadamente todo salió bien, ignorando que este niño, por supuesto, tiene un origen malévolo, un origen satánico. El horror empieza en el momento cuando, en el 5º cumpleaños de Damian, inesperadamente su niñera se suicida, y aquí viene una de esas grandes, de esas clásicas, de esas bien logradas escenas donde están en una fiesta infantil y empieza a jugar el director Richard Donner con esos primerísimos planos, y ella pronuncia esa frase de esa niñera diciendo: esto lo hago para ti, Damian, y se lanza desde una gran altura, termina ahorcándose y causando una serie de reacciones, por supuesto, de horror entre los asistentes. Y después, inesperadamente, un sacerdote trata de advertir a Robert del peligro que corre, muere también en un accidente que es revelado más adelante por Jennings, y el creciente número de muertes, que ya no obedecen a la lógica, hace que Robert por fin se dé cuenta de que cometió un grave error, de que debió haber dejado las cosas de la forma en que estaban, y lo que hizo fue adoptar al mismísimo anticristo, y que hay que eliminarlo para impedir que se cumpla esa terrible profecía, esa The Omen. La sala de infantes. Y Harvey Stephens, como Damian o Damián, fue elegido en gran medida para este papel por la forma en que atacó a Richard Donner durante las audiciones.
El director Richard Donner le pidió a todos los niños que se acercaran a él como si estuvieran atacando a Catherine Thorne. Durante la escena en la boda en la iglesia, Stephens gritó, arañó la cara de Richard Donner, le dio una patada en la ingle durante su acto. Donner le quitó al niño de encima, ordenó teñir el cabello de rubio y lo eligió como Damián. Una de las razones por las que Gregory Peck aceptó este papel de un padre torturado que está en un difícil trance emocional fue porque no había estado presente cuando su hijo Jonathan se suicidó en 1975. En cuanto al Sacro Imperio Romano, hay quien... La señora Baylock fue escrita originalmente como una niñera irlandesa cálida y efusiva. Para su audición, Billy Wadlow, que fue la otra integrante del reparto, cambió significativamente el diálogo para crear un personaje frío y ligeramente siniestro que apareció posteriormente así tal cual lo vemos en la película. Según al menos una biografía de Gregory Peck, asumió este papel con un enorme recorte de salario, apenas $250,000, pero se le garantizó el 10% de la taquilla bruta del largometraje. El hijo de Lucifer, entonces, va a surgir del mundo de la política. Y Jerry Goldsmith no asistió a los premios de la Academia ese año, ya que había perdido varias veces antes y no quería volver a pasar por esa terrible experiencia de que las cámaras se centraran en él y vieran su cara de insatisfacción al ver que otro había conseguido la estatuilla. El director Richard Donner le dijo que iba a ganar sin lugar a dudas. Goldsmith estuvo tan nervioso durante toda la ceremonia que incluso se fumó varios cigarrillos y fue el único Oscar en la carrera del gran Jerry Goldsmith. ¿Cómo sabe que abandonó a Cristo? Él nos lo dijo. Y Gregory Peck prácticamente había estado retirado durante varios años cuando inesperadamente aceptó hacer esta película. Y precisamente hablando del gran Jerry Goldsmith, aquí escuchamos una canción perturbadora que seguramente causará alguna molestia en nuestros oyentes a esta hora de la mañana, pero vale la pena escuchar el Ave Satani de la banda sonora de The Omen, La Profecía, la película de 1976. Cristo y el falso profeta. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por cada cosa santa hay otra impía, la tentación. Michael. Carl. Michael, ¿ya viste esto? Embajador y su esposa muertos.
¿No lo reconoces? ¿No? ¿Aún no has visto el muro de Gigael? Es que lo abrieron la semana pasada. Hay 4 caras del anticristo levantándose al poder. La cara de Gigael como Satanás es la misma. ¿La misma? ¿De qué hablas? No hay ninguna duda. Damian Thorne es el anticristo. Y con estos sonidos viajamos apenas 2 años en el tiempo. De 1976 saltamos a 1978 con una producción que tuvo un presupuesto de $4 millones. Una película que navegaba de nuevo los terrenos del horror y del suspenso, de 1 hora 47 minutos de duración. Y de 1978, Damien Omen 2 o La Maldición de Damián. Es un detalle mínimo que estos periódicos parecen haber omitido. Yo mismo le di las dagas. Está en Chicago viviendo con el hermano de su padre. Lo que tú tienes que hacer. Y esta película fue codirigida y uno de los realizadores fue Mike Hawks, un hombre nacido el 29 de julio de 1932 en Bristol, Inglaterra. Murió el 7 de diciembre de 2022, reconocido por esa versión cinematográfica que con el paso de los años se convirtió en película de culto, Flash Gordon, de 1980, con la música de Queen. También hizo El hombre terminal y Más allá del arco iris. ¿Y entonces mandarme a arrestar? No, mira, Carl, somos viejos amigos. Creo que nos entendemos el uno al otro. Y si había tenido un peso pesado la primera entrega, con la calidad y la trayectoria del señor Gregory Peck, para esta segunda entrega no se quedaron cortos y estuvo en el elenco William Holden, el hombre nacido el 17 de abril de 1918 en Illinois, en los Estados Unidos, que murió en el 81 en Santa Mónica, California. El mismo hombre de Stalag 17, esa sensacional película de guerra de 1953, y nada menos y nada más que Joe Gillis, de la extraordinaria, la obra maestra de Sunset Boulevard, El crepúsculo de los dioses, de su majestad Billy Wilder. ¿Están listos? Eso creo. Ahora regreso. Vamos. Y el reparto de este largometraje, La Profecía, en su segunda entrega de 1978, lo complementaban Lee Grant, una mujer nacida el 31 de octubre de 1925 en la Gran Manzana, Nueva York, que aquí era el personaje de Ann Thorne, la compañera sentimental de Richard Thorne. Nuevamente, esta familia era la gran protagonista de esta historia. Y el Damián de turno, un actor que ustedes lo ven en esa película que está, por supuesto, en el streaming, nacido el 6 de marzo de 1962 en Sao Paulo, Brasil, sí, con una mirada perturbadora, muy parecida a la de Harvey Stephens de la primera entrega, el señor Jonathan Scott Taylor. Digo que si ustedes ven sus fotos cuando estaba como adolescente, precisamente para protagonizar esta película, pareciera ser Crispin Glover por su gran parecido físico, pero no, es Jonathan Scott Taylor. Después de ahí su carrera siguió con series de televisión, incluyendo Triangle en 48 episodios en el 82 y en el 83, donde era Ted Anderson. Adiós, papá. ¿No olvidan algo? Adiós. Y un hombre que después triunfó en la comedia, pero que aquí hacía parte de un elenco dedicado al terror, era Nicholas Pryor. El actor nacido el 28 de enero de 1935 en Baltimore, Maryland, en los Estados Unidos, que estuvo en la muy buena película con Tom Cruise, Risky Business, por allá en 1983. Recientemente estuvo en una de las entregas de los Juegos del Hambre y también estuvo en Collateral Damage con el señor Arnold Schwarzenegger. Sí. Oye, huele horrible. Es lavanda. Todas las ancianas la usan y no sé por qué. Sí. Muchachos, no porque la señora sea vieja. No, me enerva. Tal vez Murray tenga razón. Y la 20th Century Fox se aseguró de cosechar los éxitos que dejó la primera entrega de Omen, que además de ser una película taquillera, se convirtió también en un fenómeno mediático, y de ahí en adelante incluso muchas madres decidieron bautizar a sus hijos Damien, aunque pues por supuesto la connotación terrorífica del personaje no era que fuera un nombre adecuado para un niño. Y desde la repentina y sospechosa muerte de sus padres, aquí Damian quedó en compañía de sus adinerados tíos Lee Grant y William Holden, los personajes que interpretaban aquí, de Richard Thorne y de Ann Thorne, y muy al estilo de la primera entrega, pues ellos se movían en las altas esferas de la política. Además, el señor Thorne, el rol a cargo de William Holden, era una persona que también era un avesado hombre de negocios que tenía
diferentes intereses en varios campos de la producción, de la agricultura, de la tecnología en los Estados Unidos. Y este Damián, ya que es un adolescente a quien muchos consideran el anticristo, pues está desarrollando su carrera militar, ingresa a una escuela que precisamente tiene que ver con el área castrense y desde ese instante pues está en compañía de su primo, al cual quiere mucho, pero que va a tener un desenlace fatal por esa cercanía con el hijo del diablo. Y de allí en adelante empieza su carrera, ver cómo ese imperio empresarial de su tío es el primer paso para poder dominar el mundo, y mientras tanto todos los que intentan revelar los secretos de su siniestro pasado o de lo que trae tras de sí, pues encuentran la muerte de forma rápida y cruel, tal cual sucedió en la primera entrega. No son tus hijos, sino nuestros. Ninguno de ellos es tuyo. Debo recordarte que Mark es hijo de la primera esposa de Richard. Y precisamente una de las tías, uno de los familiares cercanos de la familia Thorne, ya empieza a sospechar de ese halo de maldad que se cierne sobre la figura de Damian, pero el personaje de William Holden no hace caso, muy al estilo de Gregory Peck en la primera entrega, y por eso hasta las últimas consecuencias, ya cuando es muy tarde, empieza a revelar toda esta situación. Tu hermano intentó matar a Damian. ¡Sal de aquí! Richard, dile que se vaya. ¿Y por qué intentó matarlo? Contéstame, contéstame. Para esta película, William Holden fue elegido originalmente para protagonizar la primera película, la de 1976, pero él en su momento rechazó ese rol porque no quería protagonizar una película sobre el diablo respecto a lo que él consideraba algo que no iba con sus creencias religiosas. Por eso Gregory Peck fue seleccionado como su reemplazo, lo hizo de maravilla, pero para esta The Omen, en su segunda entrega, después de ese gran éxito de taquilla, Holden se aseguró junto con sus agentes que no iba a rechazar el papel en esta secuela. Tú sabes, la edad... No hay problema. Está bien, yo lo comprendo. Antes de cenar, Lance Henriksen, quien interpretó al sargento de pelotón de Damian, Daniel Neff, en la Academia Militar, reveló en un artículo que esta película no le llamó mucho la atención tras su estreno. Explicó que había sido contratado por el director original de la película, Mike Hawks, y había planeado con Hawks que Neff fuera un veterano de la guerra de Vietnam que había regresado a casa para guiar al joven Damian hacia su destino. También había admirado los planes de Hawks de incorporar toques artísticos como pinturas clásicas, incluido el famoso grito de Edvard Munch. En la película, el talento de Hawks para lo dramático y lo artístico se puede ver en la cantidad de referencias visuales que prefiguran las diversas escenas de muerte de la película terminada. Henriksen explicó que con la repentina salida de Hawks de la producción, muchos de sus planes para la película se fueron con él. Explicó que se sentía ignorado por el eventual reemplazo de Hawks, el otro codirector Don Taylor, quien apresuró la producción de la película para completarla dentro del presupuesto, y esto fue en detrimento del buen guión que había leído el propio Henriksen. Y se suponía que el director de esta secuela iba a ser el propio Richard Donner, pero él estaba en el rodaje de la clásica Superman de 1978 con el gran Christopher Reeves. Leo McKern retoma su papel de Carl Burgerhan, el arqueólogo y exorcista de la película de 1976, y es el único actor que aparece en más de una de las películas de esta franquicia de Omen. ¿Gusta, verdad? ¿La cortesana de Babilonia? Es increíble. ¿Sí? Cuando fue entrevistado en el momento del estreno de esta película, Jonathan Scott Taylor, el Damián adolescente, reveló que su caracterización se había inspirado, al menos en parte, en la película Carrie de 1976, sí, la protagonizada por Sissy Spacek, de Brian De Palma, que se estrenó el mismo año de La Profecía de 1976. Según Lee Grant, ella y William Holden fueron muy agradables y amigables durante todo el rodaje, y Grant se enamoró en secreto de él a medida que se acercaban personalmente. Holden luego comenzó a distanciarse de ella principalmente porque agregaba una gran tensión hacia el final de la película y su impactante final. No es muy grato. Y como suele suceder en la industria cinematográfica, cuando las cosas salen bien en una primera entrega, pues el presupuesto de esta película fue el doble de La Profecía de 1976. Y aunque el productor Harvey Benhart afirmó no haber estado interesado en esta película, afirmando que no era tan fácil hacer que un adolescente malvado pareciera aterrador como lo era hacer que un niño malvado fuera el elemento del terror, y que es necesario bajarle el tono a las secuelas, todavía pues él no creía que esto iba a llegar a buen puerto, y eso finalmente se vio reflejado en la taquilla porque fue una película
que no resultó tan importante como su predecesora, la de 1976. Y de nuevo el compositor Jerry Goldsmith incorporó en ocasiones nuevos arreglos de pistas de la partitura de la primera película de escribir la música para esta. Esto era muy inusual para él y supuestamente se hizo porque los productores querían que reutilizara la música original de la película en esta secuela. Y precisamente, hablando de Jerry Goldsmith, aquí escuchamos la banda sonora de Damien Omen 2 o La Profecía en su segunda entrega de 1978. La música es de Jerry Goldsmith. El sargento Neff es un soldado con experiencia y estoy seguro de que en unas semanas serán el mejor pelotón. Hace 50.000 años la humanidad se enfrentó a su amenaza principal, la extinción, la devastación causada por la naturaleza. La edad del hielo duró 5.000 años e hizo que 4/5 partes de la Tierra fueran inhabitables. También acabó con todas las creaciones de la naturaleza, menos las más resistentes. Una de estas fue el hombre. De esa devastación surgió una nueva era, una nueva esperanza. Como el ave fénix, el hombre surgió de las selvas congeladas y salió a conquistar su sueño. La humanidad ha soportado muchas catástrofes desde entonces. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en este sábado 13 de abril de 2024 y seguimos adelante en nuestro gran especial de fin de semana, recordando a través de los sonidos, de la información y de la música la franquicia, la saga cinematográfica de The Omen o La Profecía, a propósito del reciente estreno en nuestro país de The First Omen o La Primera Profecía, una producción que, al igual que sus predecesoras, se mueve por los terrenos del horror y del suspenso. Trillado, retórico, común, inútil. El público no le presta demasiada atención a esas cosas. No, tienes razón.
y no le prestarán demasiado. Y de nuevo con estos sonidos en el español latino, con esas voces mágicas muy de la época de los años 80, de finales de los 70, hablamos de esta tercera entrega. Una película que en 1 hora 48 minutos de duración, navegando los terrenos del terror, nos mostraba para muchos el cierre de una trilogía con The Final Conflict o El final de Damián, aunque en otras latitudes se conoció como La Última Profecía, La Profecía 3 o La Profecía 3, El Conflicto Final. De acuerdo, buscaremos algo. Continúa con el otro comercial, no quiero que se use ese. ¿Qué vendrá después? Botswana, la próxima semana. Y para esta tercera entrega, la 20th Century Fox decidió invertir en un presupuesto $5 millones y tuvo una importante recaudación en el planeta que se acercó a los $21 millones. Cuando se rompa, la unidad de rescate debe recibir publicidad. No dejes que la Cruz Roja nos la robe. ¿Por qué no vas tú? La dirección de The Final Conflict o La Profecía en su tercera entrega, modelo 1981, corrió a cargo de un realizador nacido en Londres en 1938, el señor Graham Barker, que además era guionista y productor, reconocido por Alien Nation, la película de 1988, y también una de las versiones que se han hecho de Beowulf, La Leyenda, eso en 1991, que recibió fuertes críticas. Es parte del apócrifa, es de los más oscuros entre los libros del Antiguo Testamento traducido al griego. Y aquí el gran protagonista de esta historia, porque habíamos visto que en la primera profecía, en The Omen, modelo 1976, Damian Thor era apenas un niño de 6 años de edad. En la segunda entrega era un adolescente, la película del 78, que ingresaba a una escuela militar y que bajo la sombra de su adinerado tío trataba de hacerse con el poder que finalmente cae ya en sus manos para ser un hombre adulto. Y ese actor que interpretó a Damian Thorne en la película de 1981 fue nada menos y nada más que el gran Sam Neill, nacido el 14 de septiembre de 1947 en el Reino Unido, actor, productor, nada menos y nada más que el gran doctor Richard Grant de varias de las entregas de Jurassic Park o Parque Jurásico, la obra de Steven Spielberg. A este hombre lo vimos en el piano, en un papel dramático como Alice Dare en la película de 1993 de Jane Campion, y también fue ese hombre que perseguía a Chevy Chase en la interesante película con la preciosa Daryl Hannah de 1992, Memorias de un hombre invisible, donde era David Jenkins. Ya lo sé. No voy a hacer ninguna declaración, ni a él ni a nadie, eso solo empeorará las cosas. Y el reparto lo complementaba una actriz neozelandesa nacida en Auckland el 25 de agosto de 1943, Lisa Harrow, que aquí en esta película era una mujer que finalmente termina siendo del círculo cercano de Damian K. Reynolds. Esta actriz, Lisa Harrow, pues también estuvo en la producción Sunday de 1997. Haber dinamitado la presa de Asuán. ¿Cómo sabemos que los de Israel son los responsables? Y otro de los actores que estaba presente en este reparto ya falleció, se llamaba Rossano Brasi, nació en 1916 en Italia, en Bolonia, el 18 de septiembre, y falleció el 24 de diciembre de 1994, un rostro muy reconocido, participó en western, en dramas, incluso en películas de comedia, y estuvo en Al Sur del Pacífico de 1958 y en una de las primeras versiones de Italian Job de 1969. Quiero examinar eso. Es algo extraoficial. Si podemos probar que no tuvo nada que ver con Israel. Y ya pasando a la historia, aquí aparece Damian Thorne, el rol a cargo de Sam Neill, un hombre que ya tiene 32 años de edad, que se caracteriza por no dejar nada en manos de las personas que no son de su confianza. Es un ser que puede tildarse de cruel, frío, calculador, que ha sido, pues, obviamente engendrado por el diablo y cuyo único objetivo es dominar el mundo, y lo hace a través del poder que le confieren sus empresas, su también alto rango dentro de la política del Reino Unido. Incluso hay una escena bien explícita que puede afectar a ciertas audiencias, y es que en un principio se habla de un nombramiento como embajador del Reino Unido, y la persona que va a recibir ese cargo
finalmente termina cometiendo un suicidio de una forma bien explícita, insisto, y cuando la prensa va a entrevistarlo y abre la puerta, esta misma puerta tenía un mecanismo que acciona un arma y con esto prácticamente se vuela los sesos. Y con tal de conseguir sus propósitos, Damien está dispuesto, muy al estilo de sus antecesores, a matar a todas las personas que se crucen en su camino. Y solo un abnegado sacerdote, el rol a cargo de Rossano Brasi, de Carlo, que ya le ha seguido la pista, que empieza a mirar la forma de destruirlo, termina encontrándose esas famosas 7 dagas sagradas de Megiddo, que son unos antiquísimos objetos que, según un viejo ritual, es la única forma posible para acabar con la vida del anticristo. Y allí explica muy bien la película que la forma en que se deben usar estas dagas es primero una que acaba la vida terrenal, podría decirse, del propio anticristo, y las otras que tienen que ser clavadas de tal forma que se forme una cruz en el cuerpo de Damián, pues son las que van a acabar esa vida etérea y su poder que va más allá de lo conocido por el hombre. Hágalo. Y por supuesto aquí Damián no se lo va a poner fácil a las personas que lo persiguen. Hay una escena también que resulta siendo de las más aterradoras en esta película, y es que están en uno de los pasatiempos preferidos por los ingleses, y es cuando una gran cantidad de perros deciden perseguir a un pobre zorro, que lo sueltan y empieza prácticamente la cacería, y van las personas en caballos muy bien vestidos, y el que consiga el zorro pues es el que al final de la jornada se convierten en el gran ganador de esta actividad. Y allí cuando tratan precisamente de jugarle una celada, porque se reúnen varios sacerdotes de diferentes partes del planeta y cada uno tiene una daga para tratar de finalizar con la existencia de Damián, pues cada uno de ellos tiene muertes horripilantes, como esta que sucede en esa cacería del zorro, pero también otra donde el propio Damien Thorne está dando una entrevista de televisión para la que termina siendo su compañera sentimental, Kay Reynolds, el rol a cargo de Lisa Harrow, y termina quemado y colgado tras bastidores, prácticamente una muerte horripilante. Pero podría decirse, y tal cual como lo dice su título, The Final Conflict, el conflicto final, que hay una subtrama, otra historia que se mueve alrededor de la vida de Damien Thorne, y es que si al final de los tiempos, a puertas de la destrucción del mundo tal cual lo conocemos, viene el anticristo, el hijo del diablo, pues también se habla de la nueva venida del Mesías, del Nazareno. Y aquí prácticamente cual si fuera Nerón, el propio Damien Thorne decide crear un maquiavélico, un maléfico plan para eliminar a todos los niños recién nacidos en una fecha en especial, y dentro de las personas cercanas a Damien podría estar el que él llama durante todo el metraje el Nazareno. Y así va la historia construyéndose a medida que, insisto, este perverso ser pues quiere eliminar a esos niños que nacen de acuerdo también a una profecía que tiene que ver con el mundo de la astronomía. La alineación de la Trinidad se calcula 02.26 horas, 24 de marzo. Y el actor James Mason actuó como patrocinador de la producción del actor Sam Neill. Mason originalmente sugirió a los productores de la película que deberían ver a Neill. El productor Harvey Bainham hizo que Neill volara a Londres para una audición pagada por Mason. Más tarde, Sam Neill le reembolsó a James Mason el dinero que él puso. Él se basó en algunos de los gestos de Mason para su interpretación y caracterización. En el momento de la filmación, Sam Neill y Lisa Harrow desarrollaron una relación fuera de cámara que produjo que tuvieran un hijo en la vida real, Tim Neill. Se lamentan de que inundó el 50% de su tierra, lo cual es cierto. Sí, si algo tiene las películas de la profecía es que la pareja protagonista termina sosteniendo un romance más allá de lo que vimos en el propio set. El título de la película, cuando se estrenó originalmente en cines en 1981, era The Final Conflict.
el conflicto final, pero desde entonces la película generalmente ha sido retitulada y ahora se conoce como La Profecía 3, para que la película incluya la palabra Omen. Y en Alemania y Hungría la película se estrenó como El Bebé de Bárbara, en un esfuerzo por alinearla con La Semilla del Diablo, la película de Roman Polanski de 1968. Según se informa, este título también apareció en algunos carteles de la película en algunos países antes de la emisión de un título oficial para el largometraje. Si yo fuera el embajador en Gran Bretaña, tendría que ceder el control de Thorne. La película supuestamente era el último capítulo de la trilogía de Omen, como se promocionaba en los carteles de la película, hasta que el estudio decidió realizar una producción de la cual hablaremos en nuestro programa de mañana, La Profecía 4, El Renacer de 1991, más de 9 años después. No ocurrió tan seguida como las entregas del 76, el 78 y el 81. Y segunda, quiero la presidencia del Concilio Juvenil. Y miren estos nombres que estaban en carpeta para interpretar a el ya Damián de 33 años, Jack Nicholson, Marlon Brando y el propio Gene Hackman, del cual pues circulan unas fotos en redes sociales que ya a su avanzada edad pues no se encuentra en las mejores condiciones. Fueron considerados para este papel hasta que se tomó la decisión de convertir al personaje en un hombre mucho más joven. Primer papel protagónico internacional en una película de Hollywood para el actor neozelandés Sam Neill. Y según el director Graham Baker, en su comentario en la versión en el DVD, la cámara se atascó mientras rodaba la escena donde en una pizarra se escribe el número de la bestia, el 666. Rodando la escena en la que Bárbara tiene una visión de ella y hay un bebé muerto, pues esto hace parte de esas especulaciones acerca de que este tipo de películas pues tienen elementos paranormales a su alrededor. El rodaje de producción de esta película duró apenas 12 semanas. Craig, Sí, señor presidente. dígale también que yo nombré al señor Thorne. Y de nuevo, al igual que en La Profecía del 76 y La Maldición de Damián del 78, el compositor Jerry Goldsmith utilizó música bastante similar, repitiendo en algunos casos secciones de pistas de la primera película en la partitura de la segunda. Supuestamente esto se debió a que los productores de la primera secuela querían que Goldsmith repitiera el éxito ganador de la secuela. Al parecer Goldsmith quedó frustrado por esta experiencia. Para esta película creó material temático completamente nuevo, incluso escribió un texto en latín completamente diferente, y así pues él se sintió tranquilo con su trabajo y le dio gusto a los directores. Y precisamente aquí en De Película de Caracol Radio, a esta hora de la mañana, escuchamos la música de esa película The Final Conflict, La Profecía, en su tercera entrega, a cargo del maestro Jerry Goldsmith, un largometraje que tuvo un presupuesto de $5 millones, recaudó casi $21 millones en el planeta, y aquí está esta composición de Jerry Goldsmith titulada precisamente The Omen 3, The Final Conflict. ¿Puedo ver la transparencia de junio de 1900? Y por supuesto los invitamos a continuar con este resumen en De Película de Caracol Radio de esta franquicia, de esta saga cinematográfica, a propósito del estreno en las salas de cine. Está en las salas de cine de First Omen o La Primera Profecía. En diciembre 1928.